Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Verá que tengan y hayan tenido muy bonito día, muy hermosa semana en la presencia de Dios, en compañía del Espíritu Santo. Como siempre, le doy gracias a Dios por la vida que nos da a todos, que nos concede, da la bendición, por lo bueno, por lo malo que hemos pasado. Gracias a Dios porque Él es fiel y verdadero y nos tiene en su mano poderosa en toda situación, tanto en la salud, en la economía, en toda situación, ¿verdad? Dios es fiel. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante como cristianos, ¿verdad? Nuestro carácter, nuestra forma en cómo reaccionamos, la forma en que nosotros quizás sentimos, pensamos. Qué tan importante es conocer realmente a Dios y permitir que Dios sea el que tome control de mis emociones, tome control de la forma en que yo me expreso, en la forma en que actúo, y eso es muy importante como cristianos. Vamos a hablar hoy de la vida de Moisés. Moisés fue un patriarca, Moisés fue un libertador, más que nada un libertador, alguien poderoso, ¿verdad? Por manos de Moisés Dios hizo muchos milagros, muchas cosas poderosas. Yo creo que fue de las personas que nos relata la palabra de Dios que Dios por medio de él pudo hacer muchos milagros, al grado de abrir el mar en dos, que el pueblo pasara en seco, dice su palabra. El libro de Éxodo nos relata la vida de Moisés desde su nacimiento y de cómo milagrosamente él fue instruido, salvado de las aguas, como significa su nombre, y después de ser salvado de las aguas, nos relata la palabra de Dios cómo es que su propia madre, Jocabed, logra, ¿verdad?, con toda la estrategia que ella, guiada por el Espíritu de Dios, diseñó para salvar a su hijo, logra que ella lo amamanta, y aparte de darle el alimento materno, pues obviamente ella ocupó ese tiempo, porque no solamente fueron unos meses. Antes se acostumbraba que a los niños los destetaban de 3 y 4 años. Entonces ella aprovechó todo ese tiempo para instruir a su hijo como en la fe, mostrarle, enseñarle acerca de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, lo tengamos como contexto para poder comprender qué es lo que después sucedió con Moisés. Dice la historia de Moisés que pues él tuvo que huir al desierto de Madián porque él mató a una persona por defender a uno del pueblo hebreo. ¿Y por qué nacía en él? Porque él sentía eso de defender a esta persona de alguien que lo estaba maltratando. Y entonces pues él, no sabemos, a veces decimos que accidentalmente, pero bueno, él lo que hace es ir en defensa de esa persona, de ese hebreo, y pues mata a este egipcio. Y alguien lo ve, y cuando él dice que mira reñir a otro entre hermanos, entre el mismo pueblo hebreo, los mira reñir y él les reconviene que no lo hagan. Y entonces, como lo habían visto, le dijeron: tú no puedes aconsejarnos a nosotros porque te hemos visto a matar a un egipcio. Entonces lo que sucede ahí es que Moisés huye y él llega al desierto de Madián. Cuando Moisés está en el desierto de Madián, ¿verdad?, independientemente de que ahí él se casa, con quién llega, lo más importante que sucede en ese desierto, en ese lugar, es que él conoce realmente a Dios. Él tiene un encuentro personal con Jehová Dios, ¿verdad? En medio de esa zarza, dice que él miraba una zarza que ardía y no se consumía. Y escuchó una voz que le habló a Moisés y le dijo que quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde él estaba, como estaba la presencia misma de Jehová, era un lugar santo. Y entonces Jehová habla ahí con Moisés en ese desierto. Habla con él, y es donde realmente Moisés tiene ese encuentro persona a persona con Dios mismo y le conoce. Y Dios le relata a Moisés su propósito, el ser libertador del pueblo hebreo, el
cual él quería rescatar de esa esclavitud que estaban viviendo. Esto es muy importante que nosotros veamos, porque la vida de Moisés no solamente está escrita en Éxodo, lo vemos en Levítico y en el libro de Números. Todos esos 3 libros van relatando el caminar, todo lo que pasó Moisés con el pueblo, todas las batallas, todas las situaciones y todos los milagros que Moisés pudo hacer, ¿verdad? En el nombre de Jehová, porque el poderoso es Jehová, y Moisés era el instrumento. Entonces, esto es interesante nosotros darnos cuenta que por medio de Moisés Dios obró grandes milagros. En Éxodo 14 dice la palabra de Dios que lograron cruzar el mar. Cruzaron el mar, dice que Faraón les venía persiguiendo con el ejército porque se desdijo de su palabra de dejarles ir, se arrepintió. Entonces se sentían acorralados entre el mar y el ejército. Pero Jehová le indica y le dice: marcha, marcha, no clames a mí, tú marcha. Y con tu vara toca el mar. Dice que el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Aunque a veces la gente quiera decir que no fue así, pero si la Biblia lo dice así, es que así es. Ellos pasaron el mar en seco, ¿verdad? Pasó el pueblo, y cuando todo el pueblo pasó, entonces dice que el ejército entró también ahí adentro de esa parte que estaba abierta, pero Jehová cerró el mar y ahí murió el ejército de Faraón. En el libro de Éxodo también, ¿verdad? Pero capítulos más adelante, capítulo 19, dice que Moisés habla con Dios mismo en el monte Sinaí. Y esto es un encuentro muy hermoso de Moisés con Dios, donde Dios le da a Moisés las tablas de la ley y escritas con la misma mano de Dios. Esos mandamientos o esas tablas de la ley fueron esculpidas y fueron escritas con la misma mano de Dios. Y esto es muy interesante de saberlo porque en ese momento sucede algo con el carácter de Moisés. Pero vamos a ir más adelante en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Hay un relato que también es muy precioso acerca de lo que Moisés ha hecho y que pudo hacer por indicación directa de Dios. Dice que Dios le ordena a Moisés levantar un tabernáculo, y entonces Moisés, ¿verdad?, construye ese tabernáculo con todas las indicaciones que Dios le dio, tanto las cortinas, las paredes, ¿verdad?, las pieles, todos los hilos que se tenían que usar, los instrumentos que tenían que estar, el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios, el lavacro, todas las situaciones que Dios le indicó, Moisés lo hizo de esta forma. Pero nosotros vemos algo muy interesante, que es al punto al que tenemos que llegar. Moisés como hombre usado por Dios fue excelente, porque Dios pudo por mano de él hacer muchas cosas, porque Dios tuvo un propósito en él. La palabra lo dice en los Salmos: Jehová cumplirá tu propósito, su propósito en mí, dice, y él no va a desamparar la obra de sus manos. O sea, nosotros somos obra de las manos de Dios y tenemos un propósito. Y aunque Moisés descubrió su propósito hasta que él tenía 40 años, pero por la instrucción que su madre le dio, él tenía dentro de él ese llamado, ese anhelo y ese deseo. Y cuando él conoce a Dios y él se da cuenta de que Dios tiene un propósito con él, pues lo cumple ese propósito. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Y nosotros vemos ahora en Éxodo capítulo 32 que sucede algo, ¿verdad? Dice que el pueblo pues no dejaba la idolatría. El pueblo hebreo salió de Egipto, pero Egipto no salía de sus corazones todavía. Era un pueblo que por tantos años había estado en Egipto que pues traían la idolatría, traían todas las costumbres que había en ese país. ¿Por qué? Porque no solamente se quedaron en Gosén, donde el primer faraón le dio la tierra a José para que ahí habitara el pueblo israelita, los hebreos, sino que ellos después tuvieron que salir y mezclarse para trabajar y para hacer las cosas. Y entonces también lo que hicieron fue pues mezclarse en su adoración, en su forma religiosa. Entonces traían esa idolatría, y cuando dice la palabra de Dios que Moisés subió a Sinaí para hablar con Dios y que Dios le diera las tablas, el pueblo hebreo se sintió y dijo: Moisés tarda en bajar. Entonces le dicen a Aarón: haznos algo que adorar. Y
y Aarón lo hace, porque Aarón también tenía mentalidad de esclavo, igual que el otro pueblo. Entonces hacen el becerro de oro. Cuando Dios lo sabe, porque Dios todo lo ve, le dice a Moisés: baja, porque el pueblo está mal, están mal ya. Entonces baja Moisés y arde en ira. O sea, Moisés, ¿verdad?, se enojó en gran manera. Y dice que fundió esa estatua del becerro, la hizo polvo, la tiró en las aguas del río y la dio a beber al pueblo hebreo. O sea, tal fue su enojo, el enojo de Moisés, que él no midió. Y es el punto al que vamos. Dios puede usarnos poderosamente, podemos cantar hermosamente, podemos tocar precioso, podemos predicar con excelencia, con denuedo, pero ¿qué de nuestro carácter? ¿Qué de nuestra forma de ser? Y nosotros vamos a ver algo muy interesante. Dice que Moisés ardía en ira por situaciones que vivía. Y esto no tiene que ser así en nosotros como hijos de Dios. En el libro de Números, capítulo 20, dice que también pasa otra situación. Aquí pasó la situación de las tablas. Fue tal el enojo de Moisés antes de entrar a Números 20. Dice que cuando Moisés baja, ¿verdad? Y baja y no va directamente a destruir el becerro, sino que era tal su enojo que rompió las tablas. Y fíjate que no eran unas tablas cualquiera, eran las tablas hechas por la misma mano de Dios. Era algo de especial y rompió lo especial que Dios le había dado, rompió esa comunicación. Dice que él cuando bajó, dice que su rostro resplandecía por la misma presencia de Dios. Y entonces, pero esa misma presencia de Dios no le bastó a Moisés para controlar el enojo. Nosotros podemos venir de un culto maravilloso, de decir: sentí la presencia de Dios, me tocó su Espíritu Santo, y llegar a tu casa y perder esa presencia, perder esas tablas hechas que Él escribió en tu mismo corazón. Perderlas por no tener el control de tus emociones. Esto es muy importante que nosotros como pueblo de Dios lo entendamos. Dice que después de esto, ¿verdad? Bueno, Él rompe las tablas. Dios, que es misericordioso, dice que bueno, le dijo: ahora harás otras tablas. Pero en Números 20 nosotros vemos algo muy interesante. Hay una palabra ahí en Números 20 que se llama glorificar. Dice en Números 20 que el pueblo hebreo era rebelde por naturaleza, se quejaba, murmuraba, siempre estaba mal. Y eso hacía enojar mucho a Moisés y lo cansaba. Y en ese momento dice que ellos estaban en el desierto de Sin. Y ahí tuvieron sed y se cansaron y estaban mal. Entonces pedían agua y pues estaban en el desierto. Y Dios habla con Moisés y con Aarón y les dice: dale agua al pueblo, reúne al pueblo, le dice, y dales agua. Reúnelo y dales agua, y entonces tú hablarás a la roca y la roca te dará agua y le darás al pueblo. Esa es la indicación así. Si tú en casita lees Números 20, es la indicación que directamente Dios le da a Moisés y Aarón. Le dice: reúne al pueblo, y cuando estén reunidos tú le hablarás a la roca y la roca te dará agua para que tú le des a los hijos de Israel. Y entonces, pues sí, escucharon la indicación, bajan los dos, baja Moisés, y ciertamente reúnen al pueblo, pero cuando reúnen al pueblo no le hablan como Dios indicó. Les dicen: oíd, pueblo rebelde, ¿hasta cuándo os daré agua? Y fíjate, ahí Moisés estaba ya tomando atribuciones que él no tenía. Él no les iba a dar el agua, es Dios que estaba dando el agua. Aun cuando su pueblo era rebelde, dijo Dios: reúnelo, yo les voy a dar agua. Pero Moisés estaba tan enojado, tan indignado, como solía sucederle a él, que entonces nosotros, como él, perdemos el control. Moisés perdió el control y les gritó al pueblo, lo
lo regañó, por decirlo así, y hasta cuándo he de darles agua, y rebeldes, y todo lo que Dios no le dijo que dijera, Él lo dijo. Y ciertamente no fue y le habló a la roca, sino que la golpeó. Golpeó la roca. Entonces no es tanto, a veces se hace la pregunta, ¿por qué Moisés no heredó Canaán? Y a veces la gente dice, porque golpeó la roca 2 veces. No es exactamente la acción de golpear la roca, sino por qué golpeó la roca, porque Dios le dijo, háblale a la roca. Sino fue la actitud de Moisés que no glorificó a Dios, porque la palabra de Dios dice que el carácter de Moisés no glorificó a Dios y no se mostró al pueblo como Dios es. Dios es amor, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Cuando nos relata acerca de esto, este episodio ahí en Números 20, dice, Números 20, capítulo 12, dice de esta manera: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dice que el carácter de Moisés no santificó a Dios, no glorificó a Dios. Dice, no creíste en mí, no me mostraste a mí, yo soy el que les doy el agua, yo soy el que les doy, tengo paciencia. Y Moisés en su enojo perdió la bendición. Que no sea así para nosotros, que no perdamos la bendición. Ciertamente Moisés no perdió su salvación, porque Canaán no es símbolo del cielo, Canaán es símbolo de la bendición que Dios les estaba dando a los hebreos, de libertad y de economía y de tener un lugar para ellos. Dice que Moisés ya no pudo introducir al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, a Canaán, cuando ese era su propósito. No pudo cumplir el propósito, y fíjate, 40 años o menos, quizás de 40 años, Moisés se hacía tantito de entrar a Canaán. Moisés muere, ¿por qué? Porque ya no iba a él a entrar, ya no iba a cumplir el propósito, el llamado. Tanto se esforzó, tanto sufrió, porque sí sufrió, pero por su carácter, por no controlar el carácter, perdió la bendición. Ya no disfrutó esa leche y esa miel que habla la palabra de Dios acerca de Canaán. Nosotros, ¿verdad? No heredamos bendición si no controlamos el carácter. Dejemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras malas costumbres, todas nuestras malas formas, entreguémoslas a Dios para que Él pueda resolver en nosotros esas situaciones, porque eso sí va a evitar que yo sea bendecido. Dios tiene toda la mesa servida, Dios tiene toda la situación de bendición para nosotros, pero si nosotros no controlamos el carácter, entonces para nosotros no va a haber esa bendición. Tenemos nosotros que entender que no es que Dios fue injusto, Dios no fue injusto. Todo líder, toda persona que se pone delante de demás personas, debemos entender que tenemos que reflejar el carácter de Dios. Y Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es misericordia. Claro que Él es juez justo, pero solamente Él puede juzgar, porque el único que fue a la cruz del Calvario para dar su vida en propiciación por nosotros fue Jesucristo. Solamente Él puede señalar. Nosotros lo que tenemos que hacer es conducir a la iglesia de Cristo, conducir nuestra propia familia, conducir quizás en un trabajo, tienes personas a tu cargo, hazlo con amor. Amor mezclado con autoridad es lo que funciona. Paciencia. Todo el fruto del Espíritu Santo mostrado a nosotros es lo que va a funcionar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios nos parecemos al Padre. Eso tiene que ser en nosotros, que nosotros seamos hallados dignos de heredar bendición, dignos de heredar esa paz, esa leche y esa miel, esa casa que no construimos pero la habitamos. Dice, esa tierra que no sembraste tú la segarás. Toda esa bendición está para nosotros también, pero que tengamos dominio propio sobre nuestro carácter. Dios te bendiga mucho. Dios guarde tu vida, Dios nos siga instruyendo. Tú ahí en casa puedes leer toda esta historia que está desde el libro de Éxodo hasta el libro de Números y mirar la vida de Moisés y darte cuenta qué fue lo que le sobró, qué fue lo que le faltó a Moisés.
para tomar experiencia y que no suceda así con nosotros, que caminemos, que veamos hacia adelante, que miremos a Cristo, que miremos a Dios y que permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos dirija, que su palabra nos gobierne y que Dios se manifieste a nuestra vida para poderle glorificar, que la gente pueda mirar en nuestro carácter la vida de Dios, la vida de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan una semana con la presencia de Dios. September we met,